Bueno, vamos haciendo pasar a los invitados. Bueno, tenemos acá a Mariano Greco, presidente de ARSAT. Emanuel Gainza, secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos. Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero. Facundo Fernández, de Atlántica Videocable. Y la mujer del panel, Delfina Irazusta, directora de Red de Innovación Local. Bueno, lo que vamos a conversar un poco ahora es de la competitividad local en la era digital y bueno, con la visión de distintos municipios y actores del sistema. Bueno, Mariano, te dejaron ahí una pregunta colgada bueno. del anterior panel. Taxi. Sí. Bueno, ¿cuál es el futuro, ¿no? del espectro que tiene ARSAT de 4G y 5G en reserva? ¿Qué es lo que planean hacer con eso? A ver, primero lo voy a poner en contexto para poder, digamos, situar cuál es la situación actual de ARSAT y cuál es la estrategia, no solo, digamos, de la empresa, sino de la empresa integrada con los otros actores, tanto de gobierno como lo que es el desafío de integración al sector de telecomunicaciones. O sea, hoy ARSAT es una empresa que fue en los últimos años muy conocida, digamos, como una empresa pública, una marca, etcétera, y tiene el desafío de integrarse al mundo de las telecomunicaciones como un actor más, ¿no? Como una empresa con capital público y abierta al capital privado también. En ese marco, fundamentalmente lo que nosotros estamos trabajando es en dos cuestiones. Una es en ordenar, digamos, las prioridades de lo que tiene que ser una empresa, digamos, que sea sustentable, competitiva y que cuide los activos, digamos, que el Estado argentino invirtió durante tantos años y que actualmente, digamos, están dando servicios en todo el país de manera federal, con lo cual, digamos, el panel en el que estamos, que habla de la localidad y, digamos, de la extensión, digamos, es totalmente pertinente. Pero el desafío más grande de ARSAT es justamente ser una empresa de empresas, o sea, ser una empresa dentro de las empresas del sector. Y para eso es necesario que, en conjunto con la Secretaría, con ENACOM, digamos, y con la nueva política, digamos, que se da al gobierno, digamos, tanto de apertura de cielos, de regulación y, digamos, apertura de las empresas al capital privado, pongamos todos los activos sobre la mesa y todos esos activos formen parte, digamos, de esa definición estratégica. El 5G, el 4G es uno de esos activos, pero también lo es la complementariedad de la red, también lo es el desafío, digamos, de la continuidad de la unidad satelital, también lo es la nube pública, digamos, con la cual cuenta ARSAT dentro de su data center. Con lo cual, poniendo todos esos activos y años de inversión y, digamos, la definición que tomamos al inicio de esta gestión de que ARSAT es una empresa de infraestructura fundamentalmente tecnológica, digamos, no es una telco, no es un operador, digamos, de software, digamos, no es una factory, digamos, es un operador de infraestructura, digamos, en el conjunto de esa infraestructura es que tenemos que tomar esa definición, no es solamente, digamos, uno de los activos. Y para eso, digamos, hay condiciones técnicas y condiciones políticas, digamos, ¿no? Sabemos bien que el mundo de 5G está empezando a desplegarse con una perspectiva, digamos, con una velocidad, si se quiere, quizás no tan rápida como que se suponía. Entonces, junto con el secretario, como bien lo decía, y junto con ENACOM, lo que nos planteamos es, en una mesa del sector, apuntar a hacer crecer en conjunto la industria de la tecnología. Y no ser solamente nosotros, ni competitivos, como podía pensarse antes, ni disruptivos, como podía pensarse antes, sino integrados. Pero no me decís qué van a hacer con el espectro. Lo vamos a definir en conjunto. Bueno, ¿y tienen un plazo para eso? La idea es, nosotros empezamos a trabajar en una mesa conjunta con ENACOM y la idea es que en conjunto con el proyecto que tiene la empresa de salir a una IPO, o sea, salir a bolsa, en el año 2025 tomamos esa definición. Bien. Bueno, para ahora, para Emanuel está, digamos,
digamos, con una innovación muy fuerte en lo que es Entre Ríos y se encontró, digamos, con una situación a nivel de conectividad, sobre todo en escuelas, de mucho atraso. No sé si querés comentarnos un poco qué es lo que te encontraste y qué es lo que están haciendo para tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para traer el mensaje y el saludo del gobernador Rogelio Frigerio. Creo que es una buena oportunidad para contar desde una visión federal también cuáles son los desafíos de la conectividad, ¿no? En primer lugar, lo que yo destacaría es el concepto de cómo entendemos el rol hoy de la conectividad vinculado al desarrollo de las comunidades. O sea, de la misma forma que uno plantea que una comunidad necesita caminos, que necesita agua, que necesita energía, hoy también la necesidad de contar con conectividad de calidad es indispensable para el desarrollo. Lo segundo es cuál tiene que ser el rol del Estado frente al desarrollo o el despliegue de conectividad. Nosotros encontramos una provincia donde el 50% de las escuelas no tienen internet, donde de los 35 parques industriales solamente 3 tienen internet por fibra, donde claramente el 100% de los trámites de la provincia se hacen y se gestionan en papel. Entonces empezamos con el gobernador y con un plan de gestión a por lo menos tomar 3 medidas que van en orden de ese despliegue. El primero es una ley que hoy tiene estado parlamentario en la provincia de Entre Ríos, que es una nueva ley de telecomunicaciones que viene a promover un trabajo en conjunto entre iniciativa pública e iniciativa privada, pero que sobre todas las cosas quiere facilitar el despliegue, ¿no? Simplificar trámites, propone una ventanilla única, propone que también haya un manual de buenas prácticas para que los municipios puedan adherir sus legislaciones locales a la promoción de la infraestructura de conectividad. Entonces también buscamos que haya un plan integral de conectividad en la provincia pensando en cómo generamos este despliegue de manera más rápida y de manera más eficiente, más efectiva. Lo segundo que estamos llevando adelante es la creación de un programa que hicimos con la empresa de energía de la provincia, que se llama Entre Ríos Conectada, que busca poner como prioridad para 2027 que ese gap, esa brecha que tenemos del 50% de las escuelas que hoy no tienen internet, lleguen al 2027 todas con conectividad y con internet de alta calidad. Y en tercer lugar, como complemento a esas dos iniciativas, un programa que tiene que ver con fomentar el talento del ecosistema digital. Claramente en esta dinámica de discutirse la IA o el avance tecnológico va a eliminar trabajos. También nosotros podemos verla de otra perspectiva, que es ver cuáles son los criterios de oportunidad que tenemos para generar nuevas fuentes de trabajo, nuevos empleos. Y por eso, desde el sector público, particularmente el gobierno provincial, venimos haciendo acuerdos con Telecom, con AWS, con Microsoft, con Cisco, para promover en conjunto con la Universidad de la Provincia de Entre Ríos, la Universidad Autónoma, una serie de cursos de habilidades digitales que buscan generar nuevos puestos de trabajo y sobre todo fomentar talento en el ecosistema digital. Así que, bueno, esas son las 3 iniciativas que ya tenemos en marcha. Es una gestión que viene desde el 10 de diciembre, después de 20 años no signo político, o sea que estamos en una transición, un cambio de gestión. Pero te diría que bastante entusiasmado también en ver cómo esta agenda de integración entre el sector público y el sector privado puede ser más inteligente en términos del despliegue de conectividad, ¿no? Yo escuchaba recién en el panel anterior este planteo de decir, bueno, si no trabajamos en conectividad, aprovechando las ventajas que el privado, por ejemplo, ya haya desplegado, claro, o que en el caso, por ejemplo, ARSAT, donde el Estado tiene herramientas de infraestructura, ¿cómo podemos hacer que esa brecha se pueda reducir de manera más rápida y en un gap de tiempo cada vez menor para la ciudadanía? Bien, y bueno, a tu lado está Diego Valenzuela. Recién me hablaban muy bien en términos del municipio. Me dices, el único que tiene, uno de los pocos que tiene estrategia de economía del conocimiento. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio en cuanto a esto, a ponerse en vanguardia en el tema digital? Bueno, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Primero decir que los gobiernos locales son fundamentales, porque a veces nos quedamos con la pirámide tradicional del Estado argentino, donde se concentra todo mucho en lo federal, que si bien muchos temas son de índole federal, después las provincias y luego los municipios, y son los gobiernos locales, las ciudades, las que tienen la última milla de la mayoría de las políticas públicas o tienen muchas competencias en la diaria de los vecinos y además los que atajamos los penales o los que sabemos lo que pasa en cada barrio. Así que desde ahí digo que los gobiernos locales tenemos que incursionar en estas temáticas. No es solamente el ABL, no es levantar la basura, que anden las luces, arreglar los baches de las calles o mantener el espacio público. Así que lo primero es gobiernos locales activos en este tema, gobiernos locales simplificando y digitalizando todo lo que se pueda. Yo estoy con un proceso muy intenso de ciudadanía digital en 3 de febrero. Ya tenemos 80.000 vecinos que son ciudadanos digitales
y 14.000 que no viven en 3 de febrero, pero que se ve que se han incluido o porque trabajan o porque tienen alguna actividad en mi distrito. Queremos llegar a todos para, bueno, en definitiva, los turnos, los reclamos y los reportes, los temas de tasas. O sea, cambiar la forma de interacción entre la ciudadanía y el Estado. Desde ya, que la ciudadanía no sea cadete del Estado haciendo trámites engorrosos, difíciles, presenciales. Nosotros hemos ya digitalizado el 60% de los trámites, son 92. Donde hay un trámite que no tiene sentido, lo eliminamos. Si tiene sentido, lo digitalizamos. Y después hay un capítulo que es la simplificación tributaria, donde hemos trabajado mucho, intensamente, acá Emma lo sabe. Eliminamos 438 tasas o conceptos fiscales, muy conocida la tasa de habilitación. Somos promotores de la idea que para abrir un negocio, del rubro que sea o del tamaño que sea, no haya que pagar por habilitarlo. Vos tenés que cumplir una normativa de seguridad e higiene, perfecto, lo legal, pero no el costo económico, porque es una barrera microeconómica al trabajo. Entonces, la eliminación de eso, no la bonificación, es realmente importante. Después, por supuesto, esto hace a cómo nos ordenamos hacia adentro del gobierno local para ser más eficientes, para responder más eficientemente a los vecinos. Y después está la relación con el afuera. Nosotros tenemos 1.800 industrias, más de 3.000 comercios. Es un distrito con una densidad industrial muy alta, parecido a como puede ser San Martín o Avellaneda. Entonces tenemos que promover con ustedes, con el sector privado, con los otros niveles de gobierno, que haya la mejor condición para trabajar. Y la conectividad en eso es clave. Así que en nuestro lado siempre nos van a ver facilitando eso, buscando dónde podemos llevar más conectividad al espacio público, a las escuelas. Ahora estamos armando una escuela municipal de tecnología que se llama Tecno 3F, que lo que busca justamente es promover las habilidades digitales y tecnológicas. Y siempre en relación con el sector privado, buscando solucionar los problemas de conectividad. Hace poco un barrio, en 3 de febrero, Altos de Podestá, todavía tenía un sistema de conectividad muy antiguo que tenía muy poca potencia, muy pocos megas. La gente se quejaba para estudiar, para trabajar. Y bueno, decidimos hacer, porque es un barrio que no tenía, que como concepto no debía tener posteo y cables, por una cuestión de evitar la contaminación visual, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a dar un debate con la gente. Hicimos un proceso participativo, la gente votó y eligieron postes. Eligieron postes para tener internet, para tener conectividad, para tener futuro. O sea, se pudo revisar una concepción quizá de inicio de ese barrio y hoy hay 2 empresas que están y no saben la felicidad de los vecinos de poder... Digamos. Les cambió la vida. Así que digo, desde el gobierno local podemos ser promotores de muchos emprendimientos de conectividad donde dependemos más de la inversión y más de las regulaciones nacionales para que eso ocurra en el territorio y de esa manera favorecer a los emprendedores, a las pymes, a todos los que trabajan, que es en definitiva para lo que trabajamos. Bueno, vos hablabas un poco del tema de las tasas y de cómo obstaculizan, digamos, el desarrollo y también, bueno, son muy gravosas en términos de cuando uno paga algo, está pagando tasas, está pagando impuestos y justo a tu lado tenés a Facundo Fernández que estuvo con un trabajo de Cavase sobre el peso de los impuestos y las tasas en el servicio de Internet. Y bueno, lo quería consultar por esto, por si han visto algún tipo de evolución o de planteo en esto de la posibilidad de reducir tasas en este servicio y cómo estamos en la comparativa, ¿no?, regional. Bien, buen día a todos, muchas gracias por la invitación y un placer estar con este hermoso panel. Bueno, yo pertenezco a Atlántica Biocable, que es un cable operador PYME de la zona de la costa, que da servicio por lo menos para entender la realidad y por qué participo de Cavase, desde las Toninas a Costa del Este y en la zona rural, La Valle y Tordillo. En función a eso y la actividad que tenemos, participamos en la Cámara Argentina de Internet y durante este año, en función a las inquietudes que teníamos de los asociados y la falencia un poco en el dato experto de cuáles eran la problemática y el dimensionamiento, fue que encaramos a principio de año un estudio con la Universidad Nacional de La Plata, con el CEFIP, que se encargó de medir el impacto que tenían sobre un abono de Internet, tanto la parte nacional como los gobiernos subnacionales. De esa medición nos dio que el promedio de impuestos que impactan sobre el abono son del 41,5, que varía desde un 38 a un 44, que de ese 41,5 al 34 es nacional, y había, por ejemplo, como se había detectado como distorsivo
el impuesto país, que ahora bueno, se empezó a revisar y por ahí para fin de año no continúe, que es un buen dato. Pero después, dentro de la parte subnacional es donde por ahí, lo que contaba el intendente, parece a veces como que uno no lo mira porque parece como que no tiene interés y realmente el impacto que tiene, por ejemplo, la parte provincial es del 5% y la parte del municipal no daba en esa medición porque la realidad es que los economistas del CEFIP no pudieron medir la gran cantidad de municipios que tiene este país, entonces tomaron pocos casos, pero variaba desde el 0,9 al 6%, lo que te da la dimensión, digamos, de la distorsión que le puede generar a un operador operar en un municipio distinto, en una provincia distinta. Entonces, la postura un poco ahora, habiendo terminado el informe, ya para mayo, estamos tratando de empezar un informe sobre ingresos brutos puntualmente porque se detectó que al tener ese efecto en cascada en varias, digamos, en los niveles, distintos niveles de venta que tiene cada servicio, genera un impacto superior a la tasa. A su vez, veíamos que una tasa de un 5%, por ejemplo, de ingreso bruto, cuando la mayoría de las actividades están en el 3, 3,5, en vez de incentivar, desincentiva. Y hay que entender que desde el Estado nosotros somos parte de la solución y cuanto más acompañados estemos, más inversión va a haber. O sea, cuando uno lo graba con tasas o con ingresos brutos, lo único que genera que el empresario retenga inversión o invierte en otra cosa, porque en general los pymes en general reparten la inversión en distintos servicios o empresas, entonces lo que termina perdiendo es el consumidor y el avance de la zona, ¿no? Bien, y Delfina, bueno, ella tiene un poco un veredicto, ¿no? Porque tiene el índice de conectividad o ha realizado un índice en el que se ve cómo están los distintos municipios y provincias en este asunto, así que bueno, te dejo la palabra en cuanto a qué estás viendo, ¿no? En los distintos lugares. Buenísimo, gracias Julieta. A mí me gusta decir la hora de la verdad, porque queda muy lindo hablar de conectividad, de transformación digital, pero ¿qué significa eso? Para que entiendan de dónde traigo esta información, yo dirijo la Red de Innovación Local, que es una organización que acompaña a más de 450 gobiernos locales de Argentina en la transformación de su ciudad. Y como este panel es competitividad, diseñamos junto a la industria y nos preguntamos qué implica ser competitivo en un municipio con respecto a la conectividad. Y son 56 puntos. Lo que decía Diego, hay muchas cosas para hacer. Bueno, son 56 agrupados en distintas dimensiones. Hay todo un componente de la primera dimensión, que es la información con la que cuentan, la planificación con la que cuentan. La segunda dimensión, que tiene que ver con todos los servicios digitales y los servicios de conectividad. Y después ya nos metemos en cuáles son las estrategias de inclusión digital para darle coherencia. Y las dos últimas, todo lo que tiene que ver con despliegue de infraestructura y regulaciones. ¿Y qué pasó con estos relevamientos hechos en los municipios? Nosotros, así como tenemos este índice, tenemos 30 más. La buena noticia es que esto es uno de los índices mejor rankeados. Podríamos estar hablando de eficiencia energética o de inclusión financiera y dan mucho peor, para ponerlo en contexto. Este acompaña a otros temas ya desarrollados en municipios como gestión de residuos o transformación digital en general. Pero el puntaje de 40 ciudades relevadas a nivel federal es que están en un 57%, ¿no? Todavía nos queda cerca de un 40%. Pero si empezás a mirar hacia adentro, las dos dimensiones que dan peor son la de despliegue de infraestructura y la de regulaciones, con un montón de perlitas que empiezan a aparecer adentro de esta hora de la verdad, que a mí siempre me gusta decir, que le decís a una persona si sos saludable y te va a decir que sí, y le empezás a preguntar, vas al gimnasio, caminas todos los días, no, tomas alcohol todos los días, coca sí, fumas todos los días sí, bueno, muy saludable no sos. Entonces cuando empezás a preguntar, ¿tenés un plan estratégico de conectividad? Tenés 50% que sí, 50% que no. Entonces a la pregunta de si sos competitivo, lo que nosotros estamos trabajando con la industria es visibilizar también quienes sí tienen el plan de conectividad. Y esto es súper interesante. Acabamos de tener una buena práctica con uno de los mayoristas que tenía una ciudad planificada para 2027, le acaba de pasar a 2025 en este momento, que las inversiones son tan necesarias porque le mostramos esa coherencia. Pero el 76% de los municipios no tienen relevado a los operadores regionales, a las conexiones domiciliarias y a los ISP locales. Entonces, que ahí tenés un gris, porque tenés un 50% que tiene un plan de conectividad, pero que no cuentan con la información de su infraestructura. Entonces, seguramente en el plan dice, tengo que tener eso, lo lograrán, están mejor que el que no lo tiene, pero ahí te queda eso. Piensen que solo el 25% de los municipios relevados
tuvo alguna vez esas conversaciones con los ISPs locales, entender cuáles son sus operadores, hacer el esfuerzo de comprender eso. Más chiquitito es el número que releva encuestas domiciliarias en donde puede conocer el uso, el acceso a los dispositivos, que da coherencia a la estrategia. Porque después yo creo que el gran problema en la competitividad es la incoherencia. A mí me gusta mucho el caso de 3 de febrero y apoyo un poco lo que Diego viene diciendo y lo digo sin ser parte, ¿no? Pero 3 de febrero es un municipio que tiene mucha coherencia en las cosas que va haciendo. ¿Qué te encontrás en otros territorios? Municipios que obligan a soterrar, no te hacen estudios de suelo, se empiezan después a tener problemas que empieza el calor y empiezan las incoherencias. Municipios que no te permiten usar los postes, pero después quieren tener videovigilancia en toda la ciudad. Bueno, esas cosas son imposibles y eso es incoherente. Y eso da competitividad. Y respecto de las regulaciones, hay un 10% de los municipios que no tienen ninguna regulación. Bueno, una oportunidad, pero también el tema es cuánto importa esto en agenda. Y de los que tienen la regulación, el 70% está desactualizada, entonces son regulaciones viejas. Y yo creo que acá, a mí el punto que me gustaría dejar para la industria, que es más, lo decía Roberto, y no sé si acá si hay colegas de relaciones institucionales, pero las personas que tienen esta tarea en las compañías o comerciales de definir las inversiones, se ponen muy contentas porque los intendentes los reciben siempre. Porque un intendente siempre te va a recibir cuando vas con una noticia de inversión. Esa es la buena noticia. Pero Roberto decía, ¿qué pasa? La competitividad se juega una vez que vos estás, porque ahí quedás rehén de si ese municipio es coherente o no es coherente con toda la estrategia. Entonces, yo trataría de mirar un poquito menos la buena predisposición de los equipos locales a recibirte con las noticias de inversión, mirar un poquito menos eso, y mirar un poquito más algunos de estos índices objetivos que te muestra si ese municipio tiene o no tiene un plan de conectividad, si ese municipio tiene o no tiene relevada su infraestructura, si ese municipio tiene o no tiene, cómo son las regulaciones respecto a las cosas importantes, si hay regulaciones habilitantes o si son, bueno, un obstáculo. Y con eso decidir. Porque yo creo que eso es lo que necesitamos, empezar a premiar a los municipios que están haciendo las cosas bien. Última cosa que voy a decir el 3 de febrero, nosotros ahora le vamos a entregar un premio a 3 de febrero como gestión eficiente, por ejemplo. Y eso está relevado con 334 indicadores recontra objetivos. Entonces, bueno, son cosas que estaría bueno que la industria empiece a mirar para definir las inversiones porque te garantizaría una mejor convivencia a largo plazo. Bien. Y me quedó pendiente, Mariano, vos hablabas de que el año próximo entonces está la idea de que ARSAT salga a la bolsa. ¿Me podés contar un poquito más de eso? Sí, a ver, digamos, en este momento nosotros estamos en un proceso, digamos, de ordenamiento y de puesta en valor de los activos de ARSAT con la idea de abrir la capital privado y bueno, la modalidad por la cual vamos a salir va a ser justamente salir a la bolsa con algún porcentaje de las acciones. No sé si ustedes saben, pero ARSAT es una sociedad anónima cuyo 51%, digamos, son acciones clase A que tiene el Estado y el resto, digamos, sería plausible de ponerlo en una oferta pública. Así que bueno, eso es un proceso más que interesante, digo, es un desafío muy fuerte. Digo, ARSAT es una empresa que en toda su historia, desde 2006 a la fecha, tuvo, digamos, como visión, digamos, ser más un vehículo de políticas que ser una empresa de conectividad y digamos, de infraestructura. Digamos, hoy tenemos, digamos, el desafío, como bien te decía antes, de complementarnos con la industria, pero a su vez también, digamos, de poner en valor un activo gigantesco que tenemos, que son 36.100 kilómetros de fibra óptica iluminada, 2 satélites que están al 90% de ocupación, y es una empresa que tiene, digamos, una potencia y una capacidad productiva muy grande. Tenemos un conjunto de técnicos formados, ARSAT tiene 690 empleados, de los cuales el 80% son técnicos, repartido en 4 unidades de negocios. Digo, tenemos soporte en todo el país, en cada una de las 24 provincias. Digamos, tenemos una operación satelital única en el mundo y hay 8 países que pueden poner un satélite en órbita y ARSAT lo puede hacer. De los 31.000 kilómetros de fibra óptica, digamos, ahí tenemos exclusividad en algunas cuestiones, como puede ser el cable submarino que le da conectividad a Ushuaia, el conjunto de la Ruta 40, digo, y todo eso hay que ponerlo en valor y ponerlo, digamos, a disposición también, digamos, de la industria y del mercado de la tecnología para
poder hacer crecer en conjunto ese mercado. Digamos, los que me precedieron en la palabra, digamos, mostraban cómo tenemos un desafío enorme en lo que es el mercado tecnológico, en poder llegar no solamente con lo que era, digamos, la brecha digital, que siempre es una discusión que tenemos hace años, sino que, digamos, lo que llegue, digamos, como servicio sea, que lo que tenemos que romper es la brecha de calidad. Digamos, hoy lo que necesitamos es que en cada una de las locaciones, que en cada uno de los lugares donde llega, en el caso de nosotros la red mayorista, pero también, digamos, como antes decían, digamos, todo lo que tiene que ver con la última milla, digamos, la llegada al hogar, al usuario final, nosotros tenemos que garantizar que eso llegue con condiciones suficientes como para que pueda ser un insumo productivo, para que dentro de una cadena productiva. Y, digamos, con el desafío de que el crecimiento de la conectividad, digamos, como antes decía Galito, va a ser un 40%, digamos, en términos del consumo, pero también, digamos, no sabemos cómo va a impactar localmente, digamos, lo que es el despliegue de la IA generativa. Y para esto tenemos una base instalada que tenemos que aprovechar. O sea, nosotros tenemos los troncales de fibra, digamos, donde están en esos puntos, en esos nodos, digamos, de los troncales de fibra, se pueden ubicar data centers de borde, en esos puntos, digamos, podemos llegar con conectividad segura, confiable, etcétera. Y aparte de eso, ARSAT tiene la particularidad que no solamente tiene eso, sino que tiene un nodo principal, que es un data center, Tier 3, que tiene una nube pública, que, digamos, puede dar servicios de nube, digamos, también en el conjunto de esa red, y como rareza, si se quiere, también tiene conectividad satelital. O sea, nuestra contingencia es un data center que tiene conectividad terrestre, conectividad satelital y un SOC propio, digamos, que permite dar ciberseguridad. Somos una empresa, digamos, consolidada en términos tecnológicos, que le falta fundamentalmente expandirse y abrirse. Y en esa apertura, digamos, ser lo suficientemente inteligentes para ser complementarios, ¿no? Y la idea es salir con el 49% a la venta. La idea es salir, todavía no sabemos bien con qué porcentaje, pero sí, la idea es salir, digamos, poner en juego el porcentaje de acciones, digamos, que sea más conveniente, digamos, para la valorización de la empresa, ¿no? Ok. Bueno, a partir de algo que decía Delfina también, que me quedó ahí en el tintero, me acordé de todo el tema de los postes, esta cosa medio anacrónica, que había peleas, ¿no?, en municipios por ver quién estaba ahí, si se podía tender nueva fibra. No sé cómo, quizás arrancando por vos, Emanuel, luego con vos, Diego, cómo se está manejando ese tema ahora, o sea, si sigue habiendo, digamos, de estos impedimentos, ¿no?, un poco anacrónicos, ¿no? Bueno, en primer lugar, siempre que uno tiene una normativa, una regulación, hay que ver en la práctica si eso desalienta o alienta el despliegue de una inversión, ¿no? Claro. Y lo que nos pasó en Entre Ríos es parecido a lo que decía también Delfina, no contábamos con un plan integral de conectividad que planifique hacia adelante cuál va a ser la estrategia inteligente de la provincia, a ver dónde tenemos que llevar conectividad y cuál tiene que ser la prioridad. No habría un trabajo conjunto con el sector privado y de hecho teníamos una normativa que es mucho más restrictiva que el promedio de las otras provincias, por eso hoy tenemos este proyecto que está en estado parlamentario, que lo que busca básicamente es, por un lado, como decía Diego, simplificar a través de una ventanilla única todos los requisitos de la provincia, que antes iban a 5 oficinas distintas, ahora se centraliza en una ventanilla única, que eso es simplificar y no será el cliente domiciliario, pero es la empresa que quiere invertir en Entre Ríos, ya puede hacerlo en una ventanilla única. Lo segundo y central, que esta planificación también baje a los municipios. Entonces, nosotros, si bien no tenemos la jurisdicción y la competencia para poder trabajar sobre la normativa municipal, estamos elaborando manuales de buenas prácticas para decirle a todos los intendentes de Entre Ríos, en base a una herramienta que es el Consejo Provincial de Modernización que creamos en Entre Ríos, decirle, si querés inversión, unifiquemos los criterios que vos le exigís a un privado para que haga despliegue. Y que no te pase que en Concordia te pide una tasa extremadamente elevada y en otra ni siquiera tenés regulación. Busquemos homogeneizar para también simplificar. Y en tercer lugar, y no menos importante, también bajarle a los intendentes y al resto también de los organismos públicos cuál es el impacto de que vos no tengas conectividad. Y te doy un ejemplo muy simple. Hay una ciudad que está a 50 kilómetros de Paraná, Viale, tiene un parque industrial. Hay una empresa que se ocupa de la producción de proteína de pollo. No puede exportar ni a la Unión Europea ni a China porque no tiene conectividad para garantizar la trazabilidad de su producto. Entonces, cuando uno habla sobre cómo una regulación que te desalienta que vos hagas despliegue tiene impacto en la vida de todos los días de la gente, eso me parece lo que tenemos los funcionarios públicos que salir a explicar. E insisto, tiene que haber un rol del Estado altamente activo, agresivo en un plan de promoción de la conectividad,
Porque de la misma forma que una empresa, un comercio necesita energía, necesita tener un camino para sacar su producción, también necesita tener internet para poder crecer en los mercados que vienen y que hoy ya están siendo parte de la economía global. Diego. Bueno, yo creo que la regulación tiene que siempre tender a que haya más competencia y más trabajo y más oportunidades. Como decía Delfina, estoy seguro que hay un montón de regulación que está obsoleta. Hay que hacer una hojarasca, diría Sturzenegger, de las regulaciones, modernizarlas con el foco puesto en que haya más inversión, más trabajo, más posibilidades. Obviamente todo intendente quiere que no haya contaminación visual y ahí se suman diferentes servicios, de capas geológicas de servicios que a veces no se retiran, pero eso no nos tiene que frenar o inhibir de promover justamente el trabajo, y promover la conectividad es promover el trabajo, de alguna manera. Y lo otro es esto que planteaba también Delfina, de la estabilidad de reglas, ¿no? Porque es verdad que una inversión siempre es bienvenida, pero después esa inversión no tiene rueditas, no se puede mover tan fácil. Claro. Si bien yo soy un promotor de que se queden. de la teoría que se llama votar con los pies, que la instauró un economista en 1956, le he hablado muchas veces con Juan Carlos de Pablo, que es el que me ilustró de todo esto, que al final del día vos trabajás, vivís y trabajás donde mejor te tratan. Sí. Que vos podés migrar, vos podés moverte. Entonces está bueno que haya competencia tributaria, competencia de gestión, buscando el mejor equilibrio entre los bienes públicos que te dan y los impuestos que pagás. Eso es votar con los pies, es no votar con la mano solamente a la hora de poner el sobre en la urna, ahora la boleta única, por suerte. Espero en la provincia de Buenos Aires también, sino también cuando vos elegís dónde vivís y dónde trabajás. Así que esta industria de ustedes es clave para eso, y el rol del Estado de los 3 niveles, pero puntualmente del local, es fundamental. No podemos caer en pensar a la empresa como un mecanismo recaudatorio. Claro. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no voy a hablar quizá del sector de ustedes, pero sí de dar un par de ejemplos. Lo que ha pasado con supermercados. Sí, tremendo. Lo que ha pasado en Lanús, y lo digo con todas las letras, perdón si hay algún vecino de Lanús, en realidad es en defensa de ellos, que vos no podés pasar de 2,4, que ya es una tasa de seguridad e higiene altísima, yo la tengo en 0,8 en 3 de febrero, de 2,4 a 6. Primero, no hay ninguna contraprestación que justifique esa suba. Y en segundo lugar, van a votar con los pies los consumidores, porque se van a ir a otro lado, porque estos supermercados tuvieron que pasar a precio el aumento de la tasa. Claro. Y yo hice el otro día un ejercicio y lo comenté en algunos programas de tele, que el mismo changuito te sale mucho más caro en Lanús que en 3 de febrero, producto de este traslado de tasas. O lo que el otro día hizo ver el Hieral y Osvaldo Giordano con el tema del abuso que hay con los bancos. O sea, si nosotros pensamos que los bancos, los supermercados o las telcos son malas porque son empresas grandes, estamos en un error, porque lo que en definitiva con su trabajo promueven es que haya más oportunidades, más crecimiento, más desarrollo. Esto de los bancos, ¿ustedes piensan que el banco paga de su patrimonio esa tasa abusiva o que la traslada al valor de los créditos? Que esto es lo que en definitiva plantea el Hieral y Osvaldo Giordano. Los vecinos de los municipios con tasas altas terminan recibiendo un subsidio de los municipios que tenemos tasas bajas, porque todos terminan pagando el crédito igual. O sea, levanta el precio del crédito o el valor del crédito para el tomador de crédito, producto de que en un lugar están haciendo las cosas mal. Genera como un incentivo perverso, ¿no? Y por eso me parece bien que el Banco Nación le ponga un freno a La Pampa y le diga a La Pampa, no, 7,5 a 15 del ingreso bruto, no estoy de acuerdo, y me llevo la gerencia de crédito a San Luis. Claro. Tenemos que empezar a tomar esas decisiones y hablar más del tema, lo mismo que cuántos impuestos pagamos en el ticket, la transparencia fiscal, para en definitiva hacer las cosas más fáciles al que invierte, porque eso impacta directamente en el mundo del trabajo, que es lo que necesitamos, crear empleo en la Argentina. Bien, vos, Facundo, estás como del otro lado del mostrador, o sea, sos el que de última se encuentra, ¿no? con las trabas a nivel, en tu gestión, ¿no? de la empresa. ¿Qué es lo que crees que se puede mejorar o qué ves donde vos prestás servicio, ¿no? Sí, realmente en realidad no estamos del otro lado del mostrador, estamos todos juntos en la misma. La diferencia es si bailamos iguales o no, porque el tema, por ejemplo, la tasa del 15%, que estaban hablando para el banco, en Provincia de Buenos Aires, para el juego. Sí. O sea, conceptualmente un político no puede definir la tasa como un látigo y lo tiene que definir como una política de Estado. Entonces,
lo que nos viene pasando tanto en algunos municipios como en algunas provincias que se manejan de esa forma y la verdad que no generan, es lo que hablábamos hoy, no generan el incentivo a invertir, a avanzar y es una lástima porque nosotros, más los empresarios locales, que vivimos en ese lugar y que no nos vamos a ir a otro lado porque en realidad uno por ahí, si es una empresa grande, decide si invierte en una provincia, en un municipio o en otro. Nosotros invertimos donde vivimos. Entonces, por más que el intendente te pegue con el látigo, vos vas a seguir invirtiendo. La diferencia, ¿cuál es? Que invertís distinto. Claro. Que invertís desconforme. Menos. Que el mejor servicio no se lo pudiste dar a tu vecino. Entonces, es perder una oportunidad. Eso es lo que nos parece. Bien, y bueno, Delfina, un poco para cerrar, no sé si vos tenés del índice tasa No, o el peso impositivo, ¿no? Me la voy a jugar, Sí. pero déjame recomendar, yo creo que hay algo que no estamos viendo y que son las ciudades intermedias. Voy a decir algunas, porque de lo que nosotros entendemos como el funcionario público, lo escuchamos a Diego, lo escuchamos a Emanuel, y son personas con una visión, una claridad, una coherencia. Hay un montón. Hoy no son la mayoría, porque si no Argentina sería otro país, pero vamos en camino a eso. Quiero traer también a este panel a Luján de Cuyo, Mendoza. Quiero traer a Venado Tuerto, Santa Fe. Quiero traer a Jesús María, Córdoba. Bueno, los ejemplos de 3 de febrero. Pero de todos ellos, si tengo que decir, hoy Luján de Cuyo está haciendo una oportunidad porque tiene una excelente alineación, a pesar de ser hoy partidos políticos diferentes, con la provincia, en que la provincia está haciendo estrategias articuladas para simplificar todo lo que tenga que ver con cobros de tasas, tasas e impuestos en este tema. Entonces, yo creo que a los intendentes que hacen un esfuerzo considerable, pero les resta competitividad la poca alineación que tienen con sus provincias. Así como están esas ciudades, me gustaría seguir recomendando más, dejo esas 4, me gustaría seguir, pero hoy hay muchos ejemplos súper positivos que son intendentes abiertos a inversión, abiertos a armar planes, el desarrollo. Así que para mí es un placer trabajar con ellos y bueno, yo quedo a disposición si quieren lista completa. Bueno. Y además Luján tiene el mejor Malbec. Olvídate. Bueno, Va, cierra por todos eso es lados. otro diferencial, ¿no? Pero no se bueno, enojen los demás de Mendoza, ¿no? O de San Juan. muchas gracias a todos. Me Gracias. parece Un que placer. se armó un lindo debate y bueno, luego seguimos con los demás paneles. Muy Muchas amables, gracias. gracias. Creo que es foto, ¿no?